Y en esta bendita noche, ya casi terminando lo que es el mes de marzo y a punto de poder entrar a lo que es el mes de abril, donde tenemos una importante convocatoria a la cual han quedado todos ustedes invitados para que a mediados de abril todos participemos de las actividades que ya están programadas para esta Pascua en abril que vamos a vivir todos nosotros y que podamos llegar a cada uno de los seminarios que se van a estar desarrollando miércoles, jueves y viernes, el sábado la Santa Cena y el día domingo poder ser parte de la palabra expositiva, del mensaje. Y para hoy, bueno, el mensaje, les invito a abrir su libro en Colosenses, una carta que el apóstol Pablo enviaba a los hermanos que estaban en ese lugar. La carta a los Colosenses. Y vamos a empezar del capítulo 1. En realidad la carta que Pablo envía, así como nosotros la tenemos en la Biblia, tiene muy poquitos versículos o capítulos. Son 4 capítulos nada más de la carta. Colosas era una ciudad que estaba en el Asia Menor, muy cerca de Éfeso, cerca también de la Odisea, estaban muy cerca. Y era una ciudad muy comercial, donde en ese lugar habían judíos que estaban 200 años antes de Cristo. Esos judíos habían llegado a esa ciudad porque había habido una gran persecución a los judíos por parte de un general de ejército romano. Los había perseguido y los había sacado del lugar donde ellos vivían, de Jerusalén. Y los hermanos se iban al Asia Menor, y en ese lugar llegaron estos judíos, y luego hubo alguien, un ministro que era colaborador de Dios, pero que también era colaborador de Pablo, y que fue predicando el evangelio en esta ciudad de Colosas. Y allí, bueno, fue surgiendo, los hermanos fueron congregándose, reuniéndose, hasta que se formó la iglesia. Y la palabra nos cuenta de que Pablo no conoció a ninguno de los hermanos de Colosas, pero él se encarga desde el lugar que estaba, en una cárcel, estaba prisionero, ya casi a punto de morir. Él viene y le hacen un comentario de la iglesia. Eran cristianos que estaban surgiendo, que estaban creyendo en Dios. Era una fe reciente. Pero esto también a veces es aprovechado por aquellos que dentro de la iglesia querían introducir el paganismo, querían introducir y quedarse como personas judaizantes, es decir, no querer venir a Cristo. Y a veces ingresaban a la iglesia para querer mezclar, hacer una mezcla del evangelio, lo cual es muy peligroso, poner el paganismo y mezclarlo con la verdadera fe que tenemos que tener en Cristo Jesús. A Pablo le trajeron un comentario, colaboradores que él tenía. Entonces se dispuso a escribirle esa carta a esas personas que no las conocía, pero como él tenía un ferviente amor por Dios, lo sentía como propio, porque allí estaba un colaborador de él, un evangelista, Epafras, nos dice la palabra de Dios. Entonces, a través de 2 colaboradores que tenía, mandaron la carta. Y es un poco, la carta era para que la fe estuviera verdaderamente en el Dios, que tal vez no podían verlo a Jesús, en el Dios invisible, pero que esas mezclas no tenían que ingresar a esos creyentes verdaderos. En este tiempo no tenemos que mezclar lo que hay en el mundo con lo que dice la palabra de Dios. Dios nos está buscando y nos está requiriendo para Él. Y hay cosas que cada uno de nosotros vamos a tener que ir soltando, despidiendo, desprendiéndonos, porque no le hacen bien a nuestro crecimiento y a nuestro seguir caminando con nuestro Dios. Aquí había como un sincretismo
estaba también el pensamiento griego, estaba el paganismo y aquellos que querían seguir siendo judíos. Entonces Pablo envía la carta, pero primero, como toda carta en la antigüedad, tenía una presentación. Se presenta ante esta gente que no lo conocía, pero que sabían de Pablo. ¿Y cómo es que sabían de Pablo? A través de Epafras. Sabían la obra que había realizado, porque Epafras traía que cómo la iglesia la hizo, porque él era un ministro, pero estaba a las órdenes también de Pablo. Entonces, él llegó hacia Colosas sabiendo cómo Pablo había abierto otras iglesias. Y el comentario que hacía de Pablo, Epafras, era un buen comentario. Y esto atraía a nuevos creyentes que iban surgiendo en la iglesia. Pero el cuidado que tuvo Pablo cuando le dijeron, está entrando gente que está diciendo cosas contrarias. El cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando alguien le hable de un líder, le hable de nuestro líder y que son cosas que no tienen la verdad ni la realidad de cómo verdaderamente son. Porque eso es muy peligroso, mezclar lo que es de Dios con las cosas de este mundo. Y la carta comienza haciendo una presentación, el apóstol Pablo. Y dice así, en el capítulo 1, mire, a esta carta la podemos leer, creo que los que son ávidos de la lectura en 15, 20 minutos, la leemos todo. La leemos de corrido y en 20 minutos la leemos. Pero esta carta llega a los cristianos de Colosas y ellos la recibieron con tantas ganas, con tanto ánimo, con tanta fuerza, porque ellos sabían que Pablo se las había mandado, el apóstol les mandaba la carta. Entonces abrieron la carta y la leyeron una vez y otra vez y otra vez y trataron que a través de esa carta cambiar esto que estaba pasando en la iglesia, tomar el curso que tenía que tomar la iglesia, entrar en la verdad de Dios. Y la leyeron una y otra vez y la iglesia siguió teniendo esa verdad no fingida, esa fe que surgía dentro de ellos. La leían para sostenerse y para mantenerse en el evangelio verdadero y poder contrarrestar el efecto del paganismo que quería poner la adoración, por ejemplo, a los dioses, el pensamiento griego, los semidioses, y empezaron a repeler todas enseñanzas falsas y doctrinas herejes que querían entrar en la iglesia. Cosa que nosotros también tenemos que hacer. A la luz de las Escrituras, no dejar que ninguna herejía. Cuando hablamos de herejía, hablamos de aquello que en materia de fe es totalmente contrario a lo que dicen las Santas Escrituras, a lo que dice la palabra de vida. Y aquí estaba el apóstol y decide, por el testimonio de Tíquico, de Timoteo, decide mandarles una carta, que eran también colaboradores de Pablo. Y la carta dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 1, hace su presentación. Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios. Y sabemos muchos de nosotros que esta palabra traída del griego, postelio, quiere decir que él se está reconociendo como un enviado de Dios. Muchos de nosotros sabemos cómo fue aquella conversión que Cristo mismo le predicó, y desde el momento que Cristo le predicó, nunca más, jamás, ni por problemas, ni por adversidades, ni porque a veces lo sacaron de una ciudad casi muerto, dejó de predicar el evangelio. Trató siempre de buscar la voluntad de Dios. Algo que nosotros también en nuestra vida y en este tiempo tenemos que buscar. Que no se haga, Señor, mi voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo te pongo delante de ti mis planes, mis sueños, mis anhelos, pero yo quiero tu voluntad. Pablo decía, soy apóstol por la voluntad de Dios. Que cada uno de los que están aquí, soy siervo de Dios, soy pastor, soy hermano que se congrega, soy colaborador, estoy sirviendo en tal área por la divina
voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que Dios quiere en este tiempo. Estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo en esta vida. Estoy transitando el camino verdadero que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que esa sea en nuestra vida el empuje rector. Tu voluntad, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea nuestro Señor. Hacer la voluntad de Dios. Y si podemos extender, apo quiere decir desde. O sea, enviado desde. Y sabemos, al siervo de Dios es el atalaya, el mensajero. Pero también es un enviado. Desde este lugar ha sido enviado ahora. Desde la Argentina, desde Córdoba, el centro del país, la Argentina, enviado a tierras lejanas, enviado a otro continente, desde Córdoba a Israel, a llevar la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios quiere. Y es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a sus siervos, que Dios bendiga a la pastora Viviana, Vicky, Paloma, que Dios les abrace. Y que puedan estar allí haciendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice la palabra, se presenta como apóstol. Y vamos a hacer como, vamos a agrandar esto de esta palabra. Le vamos a dar el sentido estricto en lo espiritual. Cada uno de nosotros estamos aquí por un llamado de Dios. Ninguno ha venido porque le sobra el tiempo o porque no tenía nada que hacer. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado y nos ha llamado a su reino. Estamos aquí porque somos personas que estamos trabajando aquí en la tierra, en el reino de Dios que ha descendido a nosotros y que está en medio de nosotros. Y en ese reino es donde nosotros nos estamos moviendo. Cristo en la tierra se encargó de darnos las características que tiene el reino de los cielos. Es más, en muchas oportunidades Cristo comparaba el reino de los cielos es semejante a... O sea, hacía comparaciones terrenales para que la gente pueda entender cómo es ese reino de los cielos, cómo hay que moverse dentro de ese reino de los cielos. En la Escritura nos habla y nos habla también de grandes bienaventuranzas, de estar nosotros, las bienaventuranzas es como decir, hago la voluntad de Dios y me siento complacido y me siento complacida. Es como que el corazón rebosa de gozo, de paz y de amor en Dios porque estamos haciendo su buena voluntad. Y Pablo se presenta y cada uno de nosotros también somos, en el sentido estricto, extendido, somos enviados de Dios. Y cada uno debemos buscar en Dios. ¿Para qué nos trajo el Señor? Mire, estos primeros versículos que están aquí, para aquellos que tienen problemas con su imagen. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Uy, estoy haciendo esto y esto no me gusta. ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Tengo que estar o no en la iglesia? Y a veces no entiendo. Bueno, estos primeros pasajes nos muestran el supremo amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y nos va hablando de nuestra imagen, de quiénes somos, para que nos paremos firmes y sepamos quiénes somos nosotros aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito que Dios ha trazado para su iglesia y para su pueblo? Lo dice y dice lo siguiente. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, y acá viene nuestra imagen. ¿Sabe que cuando Dios nos hizo, dice a los Timoteo con Pablo le mandaba la carta a los de Colosa, hoy la recibimos nosotros, y dice a los santos y fieles. Ay, qué bonito. Dios buscándonos a cada uno de nosotros. ¿Qué imagen es la que tenemos que dar? ¿Quiénes somos nosotros? Santos y
y fieles, aquellos que no van a retroceder, que aunque vengan pruebas, adversidades, tribulaciones, siguen firme el camino del Señor, siguen fieles con el Señor Jesús, siguen adelante, porque tienen el empuje del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos impulsa hacia adelante, nunca hacia atrás. Tienes pruebas, sigue. Tienes problemas, sigue. Tienes adversidades, sigue adelante. Cristo va contigo. Nunca nos abandona. Bendito sea Dios. Nos dice santos. Y para otro paganismo, por allí cree que los santos son cuando se mueren y después de muertos ven la obra que ha hecho, tratan de buscar, escudriñar, investigar y se los nombra santos. Pero cuando Pablo está hablándole a esta iglesia, no está hablando de gente que ha muerto, de gente que ya partió y se está tratando de ver, de nombrarlos que sean santos. Está hablando de personas que se mueven, de personas que tienen familias. ¿Usted tiene familia? ¿Usted se mueve? Habla de personas que tienen trabajo. ¿Usted tiene trabajo? Habla de personas que estudian. Habrá estudiantes aquí en este lugar, gente que estudia. Habla de aquellos que tienen profesiones, es decir, personas que están vivas. No está hablando de santos, de los que han muerto y de que van a estar luego ver si se les puede nombrar santos. Nuestra imagen es ser santos. Hemos sido llamados para ser santos. En el principio, cuando Dios hace al hombre, Él pone su mano. Él es un artesano. Él nos dio la forma. Pero no solamente eso, pone su mano como artesano, sino también que sopla aire. Pero no es un aire simple, no es un neuma simple. Es el hálito de vida. Sopló en Adán y le vino el hálito de vida. Y al darle ese hálito, el hombre se movió y pasó a ser un ser espiritual, con espíritu y alma. Y esto es muy importante para nosotros, porque a través del espíritu, si no tuviéramos espíritu, no podíamos comunicarnos con Dios. A través del espíritu podemos orar a Dios, podemos alabarle a Dios, podemos cantarle a nuestro Dios, podemos hacer el grito de júbilo, un grito de júbilo para Dios. Este pueblo te alaba, Señor. Es para el Señor, este pueblo le alaba. Hacemos el grito de júbilo y lo hacemos para Dios, por el Espíritu. A Él le glorificamos, a Él le honramos. Es solo para Él y todo para Él. Y estos hombres, Pablo les habla y les dice santos. En el principio, cuando Dios hace al hombre, le da su imagen. Y le hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que se perdió cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció y le vinieron tantas consecuencias. Y a lo largo de los años Dios trató de volver a ese contacto, a esa comunión como la que tenía con Adán y Eva en el huerto del Edén. El Señor bajaba y hablaba con ellos a través de jueces, profetas, reyes. Pero esto no sucedió y tuvo que venir el Señor Jesús para poder santificarnos. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Nuestra imagen cambia. Cuando usted dice, no, esto no lo tengo que hacer porque yo soy una santa de Dios. Y alguien tal vez lo está presionando, lo está instigando, lo está tentando a hacer el mal. Y usted sabe, porque en el Espíritu tenemos conciencia. Podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y sabe que esta persona le está instigando, lo está presionando a hacer el mal. ¿Y los santos qué hacen? No, esto es malo, yo no lo quiero. Yo soy un santo y una santa del Señor. Puedo razonar, tener la imagen de Dios. Es que Él nos ha dado el poder de poder razonar. Tener la imagen de Dios es saber que cada uno de nosotros somos personas inmortales. Tenemos nuestro espíritu, pero hay un alma que cada día de nuestra vida tenemos que entregársela a nuestro Dios, porque es el alma lo que tenemos que salvar.
Y si nos acercamos cada día a nuestro Dios más y más, entonces nuestra alma está pareciéndose más a nuestro Dios. Y es la que va un día a salir de nosotros y estaremos en la presencia de Dios. Los que nos hablaba la palabra el día domingo, casas preparadas para nosotros. Cristo mismo prepara lugar para quienes, para sus santos. A nosotros no nos podemos hacer santos. Es más, la palabra que quiere decir la santificación es hacer santos. Santus facere. Nosotros no podemos, pero Dios que envió a Jesús, en Cristo Jesús, nosotros somos un pueblo santo para su gloria, para su honra, para llevar aquí las obras formidables que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos los santos del Señor. Cuando hablamos de nuestra imagen, esto es el amor supremo que Dios tiene por nosotros, porque nos dice que somos santos y como no nos podemos santificar, Él nos santifica. Entonces somos su propiedad, le pertenecemos a Él, porque Él hizo una obra magna, una obra grandiosa que fue traer salvación a toda la humanidad que puede creer en Él. Cuando decimos que tenemos la imagen de Dios es porque somos personas que tenemos capacidades intelectuales, podemos pensar, razonar, meditar, entender, comprender, podemos hablar. Y esto es tener también la imagen de Dios. Personas con santidad, con capacidad de tener dominio, con capacidad de ejercer ese dominio en lo político, en lo comercial, cosa que los animales no pueden. Eso es tener la imagen de Dios. Y podemos también tener el dominio en nuestro hogar. Y a veces en el hogar pasan situaciones difíciles, complicadas, pero tenemos que venir al Señor. Y Él tiene la salida y la solución para cada uno de esos problemas. Somos imagen de Dios porque tenemos un apego moral. Pero ese apego moral no es porque nosotros decimos, bueno, voy a hacer esta obra buena, voy a donar este dinero para gente que no puede comer. Tienen que ser las obras que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Hay personas que tienen muy buenas costumbres, que son muy buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, que tienen una buena familia, pero si no tienen a Cristo Jesús y no son santificados, no entran al cielo de Dios. Por eso, qué importante que es nosotros que somos santos, como le decía anteriormente, somos también enviados para poder compartir con otros las buenas noticias de salvación. En cuanto podamos, poder compartir el Evangelio con aquellos que todavía no lo han recibido, darles una palabra de aliento, decirle Dios te ama. Siempre que vaya a predicar, háblele del amor de Dios. Y cuéntele después, los pecados han hecho división, pero Cristo es el camino para que puedas ir al cielo. Y si crees y recibís, mire qué tan breve que es el mensaje de vida y el mensaje de salvación. Y cuánta transformación puede haber en esa persona. Por solamente en unos minutos haberles contado cuál ha sido el plan de salvación de Dios. Nosotros tenemos la imagen de Dios porque tenemos también una conducta que llevar, una conducta social. Y como cristianos que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, nuestra conducta debe condecir con aquel a quien seguimos. Entonces, ¿dónde sabemos cómo guiarnos aquí en la tierra? ¿Cómo seguir a Cristo? A través de la palabra de Dios. La palabra nos enseña qué hizo Cristo y cada uno de nosotros podemos seguir sus pisadas. No es imposible para ningún cristiano o cristiana hacer la voluntad de Dios siguiendo las pisadas de Cristo. Él quiere que le sigamos. Tenemos también lo que es la imagen de nuestro Dios, porque somos seres sociales y tenemos que interactuar unos con otros, porque tenemos inteligencia. Y la Biblia la define a la inteligencia. Si usted tiene su imagen, cuando vaya a su casa, soy un ser que razona.
tengo capacidades intelectuales, tengo inteligencia, soy un santo, una santa de Dios. La Biblia define lo que es la inteligencia. La inteligencia es ser apartado del mal. Nos apartamos del mal, de las cosas que a Dios no le agrada, porque queremos hacer su voluntad. Pero también la inteligencia es adorar al Santísimo. Así la define la palabra de Dios. Cada vez que usted le adora y le canta a Dios, usted está siendo un hombre, una mujer de Dios que está poniendo en evidencia la inteligencia, la imagen y semejanza que Dios ha puesto en su vida. Cada vez que honramos y adoramos con todo nuestro ser al Señor, allí la inteligencia es puesta en evidencia, porque la Biblia dice, la inteligencia es adorar al Santísimo. Así que si usted tiene problema con su identidad, ¿quién soy? ¿Para qué voy a la iglesia? Ahora sabe que viene porque es un santo escogido y elegido por la gracia de Dios que ha descendido en cada una de sus vidas. Santos de Dios, para santificar su santo nombre. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Pero no solamente somos santos. Otra característica de nuestra imagen que nos llena el espíritu. Santos y fieles. ¿Y cómo andamos por acá? Viene el problema y la adversidad, ¿le seguimos al Señor? ¿O empezamos a decir, oh Dios, yo que te sigo, yo que hago esto? Y viene este problema, y viene este otro, y viene este otro. ¿O permanecemos firmes? Señor, aunque tengo este problema, tú me has dado esta fe. Tengo la fe de Dios y puedo mantenerme creyendo todo lo que la palabra de Dios dice. Aunque este sea un momento de prueba y de adversidad para mi vida, pero sigo creyendo. El domingo el siervo nos decía, tiene que creer. Y creer en serio, creer de verdad, poner la fe en funcionamiento. Son aquellos que son fieles, pero fieles como fieles solamente para con Dios. Esa fidelidad tiene que estar entre nosotros. ¿Qué quiere decir fieles? Que somos personas en las cuales se puede confiar, que no andamos chismoseando, que no andamos sacando los trapos sucios al sol de otra persona. Porque hay un dicho que dice, no hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Somos fieles, somos dignos de que vengan las personas y tengan confianza y podamos hablar con confianza y saber que eso va a quedar entre nosotros, entre las dos personas que hablamos. Y que si vamos a hablar algo, porque era algo lindo, era un testimonio, estaba contando una obra de manifestación del poder de Dios, bueno, eso sí, vamos y lo contamos. Y seguramente que eso va a afirmar a otros y le va a dar fe para poder seguir adelante. Somos santos y fieles. Y esa es la característica de la imagen que ha puesto Dios en nuestra vida. El parecido que tenemos con Dios. Él comparte la santidad con nosotros. Y la santidad es ser apartado del mundo para Dios. Nos trae para Él. Y cuando estamos para Él, no estamos sin hacer nada. Él va a manifestar qué es lo que quiere que nosotros hagamos y cuál es su verdadera voluntad para que nosotros podamos realizarla en esta vida. Santos y fieles del Señor. Y dice algo más la palabra aquí. En Cristo, hermanos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo en esta noche? En Cristo, no en el paganismo. No en el sincretismo, no en el pensamiento filosófico que pueda tener tal o cual persona, sino que estamos en Cristo. ¿Y por qué sabemos que estamos en Cristo? Porque hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice a los que están en Colosas, y yo voy a poner a los que están en la Argentina y a través de las redes en el mundo entero, a todos estos cristianos, es la palabra de Dios, para que su imagen diga, uy, qué parecido, Dios quiere que cada día me vaya pareciendo más y más. Y nos va a ir transformando de gloria en gloria, lo dice su palabra en el libro de Corintios, que nosotros mirando en un espejo, el espejo es la palabra, nos miramos en ese espejo y cuando nos vemos una mancha espiritual, acusa que estamos con esa mancha y ¿qué vamos a hacer? La vamos a soltar, nos vamos a limpiar. Nos miramos en ese espejo, viene la santidad que limpia, que purifica nuestra vida. La santidad es esto, no es una moralidad.
Con nuestra moral sola no se puede. Si lleváramos nuestra moralidad y qué buena persona que soy, nos llenaríamos de ego, de orgullo, de vanagloria. No estaríamos llevándole la gloria a nuestro Dios. No es regeneración la santidad. ¿Por qué? Porque la regeneración sería como el germen, sería como una semillita que está por brotar. En cambio, la santificación es a lo largo de toda nuestra vida y es el árbol que está creciendo, es el árbol que tiene las hojas, es el árbol que tiene las flores y es el árbol que está dando fruto y fruto y fruto y no deja de dar fruto para Dios. Que no se queda para atrás, sino que sigue caminando hacia adelante y sigue dando frutos para Dios. Más allá de lo que viva, más allá de lo que pase, pase lo que pase, ha depositado su fe. Y es una persona fiel en Dios, es santa. No es cuestión de sentimientos la santidad. Ay, ahora, porque ahora me siento bien, ahora puedo hacer tu voluntad, Señor. No son sentimientos, no son emociones, es voluntad. La santidad está muy relacionada con la voluntad y el propósito. Que podamos cada uno de nosotros encontrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es rendirle la voluntad a Dios para que Él haga en nosotros como Él quiera, a donde quiera y cuando Él quiera. Para eso Él es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y dice también su palabra. ¿Qué pedía el apóstol para esta gente? Él había oído cómo era la iglesia. La iglesia eran fieles. Le mandaba diciendo, ustedes son fieles, ustedes son santos. Pero también les dice, gracia y paz, el deseo que tenía. La gracia en nuestra vida es muy importante. Muchos decimos, la gracia es el don no merecido, el regalo de Dios, la dádiva de Dios que no merecemos. Pero ¿sabe qué? Gracia de Dios es el amor infinito que Dios ha tenido por nosotros, que no merecíamos nada y a Él le plació que vengamos a Él, que estemos con Él, con un plan predeterminado desde antes de la fundación del mundo para poder llevarlo a cabo en nuestra vida. Gracia es amor infinito de Dios. Gracia es la misericordia de nuestro Dios que ha tenido sobre nuestras vidas. Misericordia, Dios obrando, Dios haciendo, Dios escuchando, atendiendo nuestra oración. ¿Usted cuando ora cree que Dios le escucha? Yo cada vez que oro le digo, Señor, he orado a ti, y me levanto de la oración y le digo, y creo fehacientemente que me has escuchado. Que si no me lo das es porque no lo querías para mí. Y que si me lo das, te doy toda la gloria, me lo des o no me lo des. Pero quiero estar en tu camino, quiero estar en tu verdad y quiero vivir la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta vida es muy buena. La comenzamos aquí en la tierra. Vivir con Cristo es bueno. Más allá de todas las adversidades que podamos vivir, Dios le ha dado la capacidad a cada uno de ustedes de poder resolver situaciones dificultosas. Tenemos capacidad de resolver situaciones que son dificilísimas. Podemos hacerlo. Porque tenemos al Espíritu Santo. Por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero con el Espíritu Santo, con Cristo y clamándole, Abba, Padre, vamos adelante que juntos podemos y resolvemos. Bendito sea Dios. Y les quiero contar verdaderamente lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Es muy importante. Nosotros recibimos gracia de Dios, ese regalo, esa dádiva, pero en ella debemos esforzarnos. La Biblia dice que debemos esforzarnos en la gracia y en nuestra oración esto debe estar. No solo esforzarnos, Pedro dice, creced en la gracia. No debemos quedarnos con lo que ya recibimos, sino que seguir pidiéndole, Señor, sigue derramando gracia. Necesito estar en tu gracia, necesito estar envuelta en ese amor infinito, necesito estar bajo tu misericordia, gracia es la pura bondad de Dios.
Es pura bondad. Necesito, Señor, tu pura bondad hacia mi vida. No solamente crecemos, no solamente perseverar. Dice que debemos, para poder seguir manteniendo nuestra fe, tenemos que perseverar en la gracia. Y no solo eso, sino nos dice que seamos ministrados bajo la gracia de Dios. Nosotros podemos recibir la ministración en nuestra vida de la gracia que viene sobre nosotros. Gracia es recibir poder de Dios. El deseo, o sea que somos santos y fieles, tenemos la gracia de Dios, ya está formándose nuestra imagen conforme a Cristo. No solamente gracia, sino que el apóstol les envía diciendo gracia y paz. Qué importante que es en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, que tengamos la paz de Dios. Nosotros recibimos en nuestra vida paz de Dios. Filipenses dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones y que nos dé entendimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Cristo está interesado también en darnos paz. No solamente Dios el Padre, sino también Cristo. Y dice, yo les doy la paz. Y no la doy como este mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Porque cuando no tenemos paz, estamos intranquilos. Estamos en un desasosiego tremendo. Tenemos problemas y si no tenemos paz interior de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo, y estamos alterados, ¿no? Estamos angustiados. Por eso el Señor Jesús dice, yo les doy paz y no como el mundo. No se turbe, no se inquiete, no se intranquilice, no tengan desasosiego. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, porque a veces cuando no hay paz, el miedo aflora. Se atienden muchas personas con miedo, con pánico, con fobias. Es el mal de este tiempo. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios tiene la salida, tiene la solución. Y aquí en este pueblo hay gente que puede dar testimonio de que Dios se encarga de quitar los miedos. Miedo vamos a tener, pero no nos vamos a quedar, los vamos a enfrentar. Porque el empuje de valentía nos lo da la palabra de Dios. Con Dios podemos, sin Dios no podemos. Dice paz, y la paz también. Padre, Hijo y Espíritu Santo interesados en la paz de nuestra vida. Porque es muy importante. El fruto del Espíritu es gozo, paz o amor, gozo y paz. O sea que son componentes que tiene el fruto del Espíritu Santo. Pero la Biblia también nos habla en la antigüedad. Hay un salmo que nos dice, Dios bendecirá a su pueblo con paz. ¿Usted lo cree? Si usted está intranquilo, si usted está nervioso, se siente turbado, en esta noche pídale a Dios, Señor, tu palabra dice. No hay mejor cosa que ir con la palabra. Cuando el diablo lo tentó a Jesús, que estaba en el desierto, pero él no fue solo, él fue con el Espíritu. En el Espíritu fue al desierto. Y el diablo se presentó y le presentaba ciertas partes de la Escritura. Lo que quiere hacer a veces, entrar gente nombrándonos y diciéndonos ciertas partes de la Escritura. ¿Y para qué? Para que erremos. Y usted, con la palabra de Dios, ¿qué hacía Cristo? Con la verdadera palabra, en el Espíritu. Escrito está, escrito está, escrito está. Y pudo vencer las 3 tentaciones y le dijo, vete, Satanás. Porque al Señor tu Dios, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. Creo que dice al revés. A Él solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue. ¿Y qué pasó? Vinieron ángeles y le servían. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo y tomamos la palabra de Dios, allí nos ha dado el Señor Jesús la forma de poder vencer. ¿Y qué hará el diablo? ¿Qué hará el enemigo? El enemigo se va. ¿Y cómo queda usted? En victoria, siendo un vencedor, triunfando, porque ha usado la palabra de Dios. En esta noche estamos hablando de santos y fieles. Vaya a su casa y piense, diga, Señor, yo quiero esta imagen que tú pones en mí.
porque me la das tú. No es algo que tiene que ver con algo que yo pueda hacer. No es propio de cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Santo, nos da de su fe para mantenernos fieles, ser personas de confianza. Confiamos en Dios, pero que entre nosotros como iglesia de Cristo podamos confiar unos en otros. Cuando alguien le trae un problema y puede ayudarle y no tiene palabra, al menos escúchelo y luego oren juntos. Y esa es la mejor salida para esa persona. Pero no vaya, ¿sabes qué tal? Y tiene ese problema, no, y no sé ahora, no. Eso sería como un chisme. Y no es bueno. Los comentarios son buenos. Cuando decimos, ¿viste lo que pasó en la iglesia? ¿Viste lo que hizo el Señor? ¿Viste las almas que se entregaron? ¿Viste en tal lugar, en el trabajo, en el estudio? Pero comentar cosas buenas que edifican, que construyen en nuestra vida. Dice la paz. Él está interesado, nuestro Dios en esta noche está interesado en darnos paz. Si hay revolución en su vida, Dios está interesado. Si hay revolución en su hogar y en su familia, Dios está interesado en darnos paz. Dice la palabra, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas las cosas buenas. Él nos da paz porque es el que puede hacer en nosotros cosas buenas. Cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo lo siguiente: he aquí les traeré sanidad. Cuando estamos en paz puede venir también la sanidad a nuestra vida. Así que entremos a tener, mire, por fuera todo puede estar revolucionado, pero somos nosotros los que tenemos que vivenciar la paz. He aquí les traeré sanidad, medicina, los curaré y les revelaré. Dios tiene que revelarnos cómo encontrar la paz. Y les revelaré abundancia de paz y verdad. Está interesado el Señor en revelarle a cada uno de ustedes la paz y la verdad. ¿Y qué va a hacer? Nos va a curar, nos va a sanar y vamos a vivir en paz. Él quiere mostrarnos la paz en nuestra vida, la paz en nuestro hogar, la paz en la familia, la paz en el trabajo. Andamos en esta tierra y llevamos sobre nuestros pies la paz del Evangelio. Llevamos un Evangelio de paz. Es lo que compartimos. No nos discutimos, lo presentamos al Evangelio y presentamos razón del Evangelio que creemos. Para ir terminando, sabe que la paz en nosotros, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz hace que en nosotros haya reconciliación, no que haya peleas, disensiones, reyertas, malos tratos, violencias verbales, físicas, espirituales, no sé, psicológicas. El hecho de tener la paz de Dios produce reconciliación. Así que miremos, estoy molesta, estoy enojada con alguien, a alguien no estoy hablando porque hay algo que está mal, hay un escándalo dentro mío, porque estoy ofendida o porque estoy ofendido. Y el estar ofendido es un escándalo dentro suyo. No estamos bien, estamos revolucionados. Tal vez la persona está y no quiero pasar por allí porque no me gusta tal como es, no me gusta lo que dice, no me gusta tal cosa. ¿No es mejor ir y hablar y reconciliar? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Que en nuestra vida valga esa sangre, porque Cristo es el que hizo la paz. La reconciliación es restituir las relaciones que se han quebrado y que se han roto. Es volver a ser amigos, no solamente amigos de Dios, sino la amistad que debemos tener unos con otros. La paz nos justifica aquí en la tierra. Justificados por la fe. Si nosotros desarrollamos la fe, somos justificados por nuestro Dios y tenemos paz, dice la palabra en Romanos 5:1, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros, la recomendación de la palabra de Dios es que debemos vivir en la paz de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Es parte de nuestra imagen, del amor supremo que tiene Dios por nosotros y de la pertenencia y propiedad que somos cada uno en Dios. Y cada uno debe procurar la paz en Dios. Y esto es para los jóvenes. También debemos vivir la paz de Dios. Pablo se lo decía a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Al joven, huye de las pasiones juveniles. Guardarse en el Señor para el tiempo que corresponde. ¿Y cuándo es el tiempo que corresponde? El matrimonio. Las relaciones corresponden dentro del matrimonio. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan, ponen en su boca a nuestro Señor. Mire, podría hablarle, quería tomar los otros versículos bíblicos, pero les voy a invitar que se pongan de pie en esta noche, porque hay virtudes teologales muy importantes. Usted las va a encontrar, se va a encontrar con la fe, se va a encontrar con el amor, virtudes teologales. ¿Qué quiere decir esto? Virtudes que nos unen a Dios. La fe, el amor y la esperanza. Siga leyendo usted si quiere el capítulo 1 y va a encontrar estas virtudes.